No se pierde nada con la paz y puede perderse todo con la guerra. Papa Juan XXVIII. En nombre de la Universidad Enrique Díaz de León y de la Licenciatura en Derecho, les doy la más cálida y cordial bienvenida a la Cátedra Universitaria Maestro Enrique Díaz de León, con la temática Responsabilidad Patrimonial del Estado y Derecho Procesal. Y dando continuidad a la cátedra ya inaugurada hoy por la mañana, los invito a escuchar algunos puntos de la trayectoria profesional de nuestro distinguido expositor. Él es doctor en Derecho Público, investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, calificado como investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericano. Importante su postura como vicepresidente de investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, director de la revista Primera Instancia. Y con el tema Reparación y responsabilidad, la dimensión patrimonial, recibimos al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, ya lo he dicho mucho, pero lo voy a repetir otra vez. Es un honor para mí estar nuevamente en la Universidad Enrique Díaz de León y vamos a tener una charla muy sencilla. Si por favor, si alguien quiere participar, levanten la mano, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, porque el conocimiento siempre debe ser interactivo. Bueno, yo voy a hablar sobre la responsabilidad internacional por omisión en aplicar el control de convencionalidad. Aquí había que ver que de una u otra manera es importante hacer una distinción. Como todos sabemos, todo derecho tiene su parte sustantiva como su parte adjetiva. Es decir, por ejemplo, si hablamos de derecho civil, existe el derecho civil y el derecho procesal civil, el derecho penal y el derecho procesal penal, el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. Decir derecho sustantivo, tratar de definirlo es un poco complicado, pero no así hablar del derecho procesal o adjetivo, porque el derecho procesal o adjetivo tiene la finalidad pues de garantizar cuando se transgrede o se viola un derecho sustantivo, pues ir a un órgano jurisdiccional. Ahora, el derecho sustantivo podemos decir que es el acto jurídico donde se crean y se transmiten derechos. Por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, la firma de un tratado internacional, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, etcétera. Nosotros, de una u otra forma, como estamos inmersos en diferentes países, pues cada país tiene un régimen jurídico y el hecho de estar en un país o ser nacional de un país, pues implica que tenemos una serie de derechos frente al Estado. Y entonces cuando vamos a hablar de la responsabilidad internacional de derechos humanos en el sistema interamericano, necesitamos forzosamente que dividir al derecho convencional o derecho interamericano tanto en su aspecto sustantivo como en su aspecto procesal. Y esto es muy importante porque son diferentes formas de impacto. Por ejemplo, el derecho sustantivo es invasivo. ¿Por qué digo que es invasivo para los sistemas nacionales? Porque todos los tratados internacionales en derechos humanos son de aplicación directa. ¿Qué quiere decir de aplicación directa? Que no requieren de una norma nacional para que se reproduzca lo que diga la norma internacional. Es decir, se aplica directamente. Pero además es profiláctica, que eso quiere decir que va a depurar el sistema nacional, porque todo lo que sea contrario a los parámetros de los tratados internacionales debe dejar de aplicarse. Y como nosotros en México tenemos en el artículo primero una constitución abierta y dinámica,
porque todos sabemos que son derechos humanos en México los plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales. Y además es abierta porque con el paso del tiempo la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la jurisprudencia de la Corte Mexicana van generando parámetros importantes. Un ejemplo a nivel nacional, nosotros hemos hablado y ya lo hemos platicado aquí con ustedes de un principio que es muy potente, que es el libre desarrollo de la personalidad. Pero ¿qué es el libre desarrollo de la personalidad? La Constitución no lo define. Sin embargo, está plasmado en el artículo 19, pero no explica qué es, sino que dice que todo, cuando se atente el libre desarrollo de la personalidad, pues habrá prisión preventiva oficiosa. Pero el libre desarrollo de la personalidad nos ha permitido, uno, en los divorcios incausados, ¿no? Antes había que quitarse una causa para la disolución del vínculo matrimonial. Ahora no, basta que una persona lo solicite. Nos ha permitido cambiar de nombre, inclusive hablar de un nombre psicológicamente que uno sienta la identidad de que a pesar de que es hombre biológicamente, crea que es mujer o se sienta mujer o a la inversa. Nos ha permitido inclusive cambiar los apellidos. Nos ha permitido en los contratos de arrendamiento de vientre, cuando las mujeres o son parejas del mismo sexo no pueden procrear hijos, nos ha permitido el registro en el registro, la inscripción en el registro civil de hijos no nacidos. Es decir, el poder que tiene el libre desarrollo de la personalidad, bueno, algo que no me gusta decirlo, pero así fue, es el consumir marihuana por fines lúdicos. Todo eso ha creado el libre desarrollo de la personalidad y no está plasmado más que en los tratados internacionales. Entonces, en la parte sustantiva, todos los derechos humanos son de aplicación directa y además, por un principio que es el principio útil, ninguna norma nacional puede ser contraria a la norma interamericana, a menos que proteja más, porque hay un principio que se llama principio pro bono, que significa aplicar la mejor solución posible. Y por el otro lado tenemos el aspecto procesal, que es un aspecto que poco se ha estudiado, pero que implica de una u otra manera un campo importante de análisis. La teoría general del proceso tiene tres conceptos fundamentales. Toda ciencia tiene conceptos fundamentales. Por ejemplo, si hablamos de biología, el concepto fundamental es la vida. Y como de una u otra manera los procesalistas no nos hemos puesto de acuerdo cuál es la categoría fundamental, hemos dicho la acción, la jurisdicción y el proceso. Y entonces analicemos si estos tres conceptos se dan en el sistema interamericano. Uno, la jurisdicción. En el corazón del sistema interamericano está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano jurisdiccional integrado por 7 jueces. Sus resoluciones son obligatorias para los 20 estados parte que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana. 2, la acción. Es algo muy interesante porque, por ejemplo, a veces yo veo los parámetros de la Corte Interamericana. Hace poco aquí en México hay un señor que se llama Alfredo Jalife, ¿lo conocen? Sí, es muy conocido, es profesor de la UNAM. Bueno, Alfredo Jalife hizo una crítica a una política de Sinaloa y presentó una denuncia por difamación. Esta señora presentó una denuncia y un juez de lo penal de Monterrey ordenó la presentación de esta persona. Hasta lo esposaron, este señor tiene 76 años. Y entonces en los parámetros de la Corte Interamericana está que tanto la calumnia como la difamación
no pueden proteger el derecho a la honra a través del derecho penal, sino que debe ser a través de una acción civil de reparación del daño. Bueno, ese es un medio de defensa. Ahora, yo me ponía a pensar, hablando de la acción, entendiendo por la acción el hecho de poder iniciar y continuar una petición o una queja o una demanda. Yo decía, yo siento que esta figura, este delito del Estado de Nuevo León viola la convención. Desde luego sus abogados no han promovido ninguna denuncia ante el sistema interamericano. Yo podría hacerlo, ustedes podrían hacerlo, pues dice la Convención Americana de Derechos Humanos que cualquier persona puede iniciar una petición siempre y cuando individualice a la víctima. Es decir, no necesitamos ni siquiera la autorización de la víctima. Fíjense qué tan fuerte es. Entonces ya tenemos por un lado la jurisdicción, la acción y el último concepto que es el proceso. Que al doctor Hugo Carrasco Solé no le gusta que le llame yo amparo interamericano, que no solamente lo llamo yo amparo interamericano, es un amparo interamericano porque protege a las personas de sus derechos humanos. Y entonces tenemos ahí los tres elementos para distinguir el derecho sustantivo del derecho procesal. Esto es muy importante, porque además en el aspecto procesal vemos que se puede llegar al sistema interamericano siempre y cuando se hayan agotado los recursos internos. Una vez agotados los recursos internos, se puede ir al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Ese se conoce como subsidiario, es decir, hay un orden. Primero agotamos los recursos internos, llámese juicios, recursos, etcétera, y si son ineficaces, vamos al sistema interamericano. Y por el otro lado es complementario, porque en la mañana el doctor Cubides hablaba de los 14 casos que México ha sido condenado en la Corte Interamericana, pero esos 14 casos tienen un impacto fundamental en el sistema jurídico mexicano. Ahora, hay un principio internacional que es fundamental, y esto también, por ejemplo, tenemos que establecerlo. Toda violación de derechos humanos genera una responsabilidad. Y entonces aquí, por ejemplo, hay dos conceptos. Uno es obligación y otro es responsabilidad. La obligación es un vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor. La responsabilidad es una obligación en potencia. Es decir, para que exista la responsabilidad internacional y la obligación de reparar integralmente la violación de derechos humanos, pues se debe de incumplir con la protección adecuada de los derechos humanos. Y en el artículo 63, fíjense qué interesante para los que todavía piensan que el derecho solamente es lo que dice la ley. Fíjense, nada más, este es el artículo 63, punto número 1, y habla de la reparación de los derechos humanos en caso de violación a estos, pero no dice cómo se van a reparar los derechos humanos. Pues ¿qué ha hecho la Corte? Que en cada caso ha ordenado la reparación integral. ¿Y de qué depende? Pues el tipo de violación y el tipo de víctima. Por ejemplo, el caso Radilla Pacheco del 2009, inclusive se ordenó hacer una semblanza, publicar un libro de la vida de esta persona para que no se olvidara que había sido víctima. En el caso de Arismendi y otros, se estableció que se tenía que pagar a las personas para financiarles proyectos productivos. En el caso Alvarado y otros, desaparición forzada, se condenó a que se les comprara una casa a las víctimas indirectas. En el caso de
García y otros, reciente, se condenó a que se otorgaran becas. No solamente becas para estudiar la licenciatura, sino también becas para estudiar un posgrado. Es decir, depende de la violación de cada situación. Entonces, a pesar de que literalmente no está el cómo, le toca a los operadores jurídicos el decir el cómo. Y esto es muy interesante porque realmente no tiene límites el cómo, depende mucho de la argumentación. Ahora, hay algo muy importante, y esa es una idea que he venido generando, es que fíjese con qué claridad, además la claridad de la literatura del sistema interamericano. El artículo 25 dice que todos los estados, parte del sistema, deben de tener un juicio. Él le llama recurso. Y dice, este recurso, este juicio debe ser sencillo y eficaz. Y pareciera que ahí nos podríamos quedar. Pero la Corte, ¿qué ha dicho? Bueno, sencillo, el amparo en México no es sencillo. Pero ese tema no lo quisiera tocar ahorita. Pero vamos a hablar de la reparación integral. Dice que este medio de defensa debe ser eficaz. Y para que sea eficaz, tiene que cumplir dos requisitos. Esto lo dice la Corte al interpretar el artículo 25. Debe ordenar la reparación integral. Pregunta, ¿ustedes saben si en los juicios de amparo ordenan la reparación integral a la víctima? No, no ordenan la reparación. Lo único que hacen es anular el acto reclamado. Por ejemplo, una persona que está en la cárcel, ilegalmente lo que va a hacer la sentencia de amparo es ordenar su libertad. ¿Y qué pasa como el caso García Rodríguez y otros que estuvieron 17 años en prisión preventiva oficiosa? 17 años de prisión preventiva. Es decir, váyase usted a su casa, no pasó nada. Entonces, el juicio de amparo no es eficaz, pero dice otro ingrediente muy importante de la Corte Interamericana, que para ser eficaz debe sancionar a los victimarios. ¿Y qué nos dijo el doctor Cubides hace rato? Que lo que menos cumplen los estados es en hacer un proceso independiente, investigar de manera seria y responsable a los violadores de derechos humanos y procesarlos, no en el sistema interamericano, sino con las leyes mexicanas o las leyes colombianas. Entonces no lo hacen. Entonces la pregunta es, y eso a los compañeros de Paraguay, de Colombia, de Chile, al doctor Hugo de México, ¿no? El juicio de amparo y en sus países cumple con estos dos requisitos, repara, integrar. Hay un proceso en Paraguay, la tutela en Colombia, que cumpla con estos requisitos de reparar integralmente a las víctimas y sancionar a los victimarios. No lo hay. Y entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana? Fíjese qué interesante. Si no lo hay, si el recurso no es eficaz, no es necesario agotar los recursos internos. ¿Sí me expliqué? O sea, no es necesario ir al amparo, porque es ineficaz. No se logra el cumplimiento del artículo 25. Entonces aquí tendríamos un problema que sería muy interesante. Imagínense que un juez de distrito en una sentencia ordenara la reparación integral a las víctimas y además se abriera una carpeta de investigación para sancionar a los perpetradores de derechos humanos. Eso sería un avance cualitativo en la justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer, porque aquí ya tenemos una obligación convencional, una obligación interamericana. Ahora se discute mucho, y esto también es un tema
que había que analizarse. Por ejemplo, y para mí es una tontería a estas alturas del partido hablar sobre una jerarquía constitucional o una jerarquía del derecho internacional. ¿Por qué es una tontería? Porque no nos lleva a nada. No se puede a priori, es decir, en abstracto, decir que la Constitución debe ser superior a los tratados internacionales y no se puede tampoco jurídicamente hablando decir que los tratados internacionales son superiores a la Constitución. Lo que sí se puede decir cuál es el caso concreto y voy a determinar cuál es la mejor norma posible. Y eso lo decía Aristóteles. Le preguntaban a Aristóteles, ¿quién es valiente? Y decía Aristóteles, no te puedo decir quién es valiente, pero dime en las circunstancias en las que está la persona y te puedo decir si es valiente, temerario o cobarde. Porque nosotros nos hemos llevado de muchas ficciones. Por ejemplo, ahorita hay una discusión, ¿no? Hay una discusión en México porque nos condenaron en el caso García Rodríguez y otros en enero del 2023 a reformar la Constitución. Y fíjense también aquí casi todos nuestros compañeros hablan de la última tentación de Cristo, que la última tentación de Cristo fue una película que se iba a exhibir en Chile y en la Constitución establecía la previa censura. Entonces fue condenado Chile por la Corte Interamericana y le ordenó modificar la Constitución. Bueno, en el caso mexicano le ha ordenado cambiar la Constitución. Esto es muy importante. Pero ¿qué pasa? Que el derecho es un producto cultural. Es decir, tiene que estar convencida las personas. Y entonces dice la Secretaría de Gobernación, esto es una invasión a la soberanía. ¿Cómo un órgano internacional nos va a decir que reformemos la Constitución? ¿Con qué calidad? Bueno, nosotros firmamos tratados internacionales. Es como, por ejemplo, si firmamos un contrato de arrendamiento y nos vienen a cobrar la renta y le decimos, ¿con qué calidad me vienes a cobrar la renta? Pues hay un contrato, tú te obligaste. Y como lo comentó también el profesor colombiano, pues Venezuela, igual que Trinidad y Tobago en su momento, denunciaron que quiere decir separarse de la convención. Entonces México, ¿por qué no lo hace si no quiere en ese sentido que un órgano como la Corte Interamericana condene a nuestro país? Pero fíjense, también hay algo muy importante, las víctimas tienen rostro. ¿Y quiénes son las víctimas? Son gente indígena, son gente de escasos recursos. Generalmente esas violaciones se llevan a cabo en estados donde hay un índice de pobreza muy alta. Nos han condenado por violaciones sexuales del ejército mexicano a mujeres indígenas, nos han condenado por desaparición forzada de personas, nos han condenado por feminicidio. Es decir, nosotros no tenemos argumentos jurídicos para desconocer que estamos mal. ¿Cuál es la función de nosotros? Y entonces sí tenemos que aprovechar el sistema interamericano, porque fíjense bien, y esto es importante, a nosotros nos hablan mucho de la supremacía constitucional, y entonces nos han enseñado y nos han incrustado en el ADN que todo lo que está en la Constitución está bien y que hay que defenderla. ¿Qué dice la Suprema Corte gastándose dinero del presupuesto en publicidad? ¿Somos los guardianes de la Constitución? ¿O no lo han oído? ¿Sí o no? ¿Y por qué no dice somos los guardianes de los seres humanos? Que se les respeten sus derechos humanos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hablamos, y esto también es muy importante porque hoy hay una distinción entre reglas y principios. Las reglas se aplican sí o sí, no hay distinción, no permiten ponderar. En cambio, los principios pueden tener varias respuestas dependiendo del caso concreto. Por ejemplo, el principio superior del niño, el principio de inmediatez, el principio de economía procesal, es decir, tienen una finalidad.
Y entonces yo pregunto, ¿la supremacía constitucional es un principio o es una regla? ¿Se debe de cumplir sí o sí para proteger a la Constitución? ¿Sí o no? Pues entonces es una regla, no es un principio. Y nos han vendido también la idea, y ustedes en materia de amparo lo deben de ver cuando hablamos de los principios del juicio de amparo. Caray, no son principios, son reglas procesales. Todo juicio se inicia a petición de parte, todo juicio. Todo juicio tiene el efecto de la relatividad de la sentencia. La sentencia solo afecta a las partes. Pero hay otros principios que inclusive son contrarios al amparo, como el principio de stricto sensu, estricto derecho, que en otro tema sería interesante abordarlo. Bueno, entonces tenemos dos tipos de violaciones a los derechos humanos, que puede ser uno por el Estado, ya sea por acción o por omisión. Por ejemplo, por acción, cuando el Estado viola derechos humanos. Por ejemplo, las violaciones sexuales a las que me he referido. Cuando el Estado en determinado momento no proporciona salud, no proporciona el servicio de salud pública a los particulares. Esto tenemos una omisión, pero además, algunas veces puede ser que sean los particulares que les violen derechos humanos. Y también procede la protección. ¿En qué casos? Muchas veces los particulares se dedican a ofrecer servicios públicos a través de concesiones, como el derecho a la salud. Hubo un caso en el cual una niña en Ecuador le hicieron una transfusión de sangre y la contaminaron de SIDA. Y lo hizo un órgano privado. ¿Y por qué condenaron a Ecuador? Porque el Estado debe de vigilar y supervisar los servicios que autoriza. Todos los servicios públicos deben estar, y si no lo hace, el Estado es responsable. Yo no le llamo indirecta, sino directamente, porque no cumple con una obligación que es supervisar. Este caso, por ejemplo, en Colombia ha habido mucho, cuando hay grupos paramilitares y hay matanzas y son promovidos estos grupos paramilitares por el Estado. Le llaman aquiescencia porque no actúa el Estado, inclusive los utilizan para causar daños a las personas. Entonces aquí, a pesar de que el acto materialmente lo realizan los particulares del crimen organizado, el Estado comete un acto de tolerancia sin serlo. Ahora, ya hemos hablado mucho del control difuso. El control difuso lo podemos resumir, porque algunos profesores dicen, no, eso es control confuso. No, el control difuso es protección de derechos humanos. No hay otra palabra, protección de derechos humanos. Eso es el control difuso de convencionalidad. Ahora, ¿qué significa? Por ejemplo, a veces los europeos nos dicen, es que la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene 47 jueces y además sesiona permanentemente. En cambio, en América Latina, y podría decir en Latinoamérica, pues tenemos 7 jueces nada más y que no sesionan permanentemente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Corte? Pues ser permanente y tener más jueces. Yo digo que no. La respuesta está en cumplir con el control de convencionalidad. Porque ¿qué significa? Que todos los jueces de todas las materias, de todos los grados, son jueces interamericanos. En ese sentido, tenemos una gran cantidad de jueces indeterminados que deben de aplicar estos parámetros. Pero ¿qué pasa? Yo le preguntaba a un magistrado experto en derecho administrativo y le digo, oiga, señor magistrado, ¿usted aplica control difuso? No. ¿Y por qué no aplica control difuso? Porque no conozco la convención.
y menos los tratados internacionales en su interpretación, es decir, las sentencias que emita la Corte Interamericana. Y entonces, ¿qué pasó? Tenemos una deficiencia estructural. Esa deficiencia estructural en el sector educativo, porque se sigue enseñando el derecho como se enseñaba hace mucho tiempo. Discutía no sé con quién la otra vez de cuándo es el libro que todos llevamos en Introducción al Estudio del Derecho en México, de Eduardo García Maínez. ¿Han oído hablar de ese libro? ¿Sí o no? No, ¿sí o no? ¿Saben en qué año lo escribieron? Permítame, ¿quién habló? A ver, salte por favor, ¿sí? Profesor colombiano, sáquese. No, ¿saben por qué? ¿Saben cuál es la respuesta? Que no les importa a ustedes, porque nos han enseñado a leer lo que quieren y nos han encerrado en los libros y nos hemos olvidado de la realidad. Es de 1940. ¿Y qué pasa si uno abre el libro y ve las fuentes formales del derecho? ¿Ustedes creen que aparecen los tratados internacionales en derechos humanos? ¿Y por qué? Porque todavía ni se terminaba la Segunda Guerra Mundial, todavía no nacía la ONU, menos que hubiera nacido el sistema interamericano y la convención. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, estamos aprendiendo, decimos nosotros, al estilo decimonónico, que es el siglo XIX. Y ahora pues hay otras cosas, inteligencia artificial, ¿no? Hay otras cosas, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta para que realmente podamos regular la realidad. ¿Y a qué nos enseñan? A que el contexto, que es la realidad, se tiene que adecuar al texto, en lugar de que el texto se adecue al contexto. Por ejemplo, llegó un momento en que todo el mundo decía, bueno, puede haber matrimonios entre personas del mismo sexo. Y entonces, ¿qué hacía? Yo iba al Código de Origen Napoleónico de 1804 y decía, el matrimonio es la unión de un solo hombre y una sola mujer. Y entonces llegaba yo como abogado, no se puede. ¿Por qué? Ahí está la definición. Eso no es matrimonio. Será lo que quieran, pero no es matrimonio. Bueno, ¿y qué pasó en Estados Unidos cuando se presentó un señor con 3 esposas? Así, y quería que se le reconociera derechos de familia. ¿Y qué hizo el juez? Lo otorgó bajo el argumento de la libertad religiosa, porque hay una parte de los mormones que son polígamos. Bueno, entonces, hoy la familia tiene varias definiciones, hay varios tipos de familias. Muchas veces, por ejemplo, yo he visto fallos de los tribunales colegiados que usan argumentos como estos. ¿Cómo es posible que la madre no quiera ver a la hija argumentando que el papá le pega? Porque una verdadera madre hace lo que sea por ver a su hija. Entonces, ¿qué está haciendo? Está creando un estereotipo. Está creando una ficción, en lugar de ponerse a investigar el grado, porque cuando hay violencia familiar, el juez tiene que actuar de oficio para ver cuál es la gravedad del por qué la señora no puede ver a su hija. Entonces, nosotros con esto del sistema interamericano nos ha venido como a mover el pensamiento y a despertar el sentido crítico, porque el mejor alumno era aquel que se aprendía de memoria las definiciones. El mejor alumno era el que se aprendía de memoria los artículos, y si no lo decía uno de memoria, estaba uno reprobado a veces. Entonces yo le decía al profesor, pues si me va a preguntar de memoria, mejor traigo una grabadora y que conteste por mí, ¿no? Pero ¿qué pasaba? No nos enseñaban a pensar, porque, por ejemplo, nos decían,
A ver, ¿qué es el derecho? Y todos decimos, el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en su sociedad. A ver, ¿qué es un conjunto? Ay, profesor, eso ya no. ¿Qué diferencia hay entre la conducta externa y la conducta interna? ¿El derecho no regula la conducta interna? ¿No regula la intención? ¿La alevosía? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos despertar el sentido crítico. Y los derechos humanos han venido a ser una semilla que nos ha despertado para reconstruir el rumbo. Reconstruir un rumbo donde haya más armonía, que los abogados sirvamos a la sociedad con actuaciones más justas, con actuaciones más igualitarias, sin discriminación, que hay un verdadero desarrollo humano. Yo, por ejemplo, vengo de Chiapas y a veces me da tristeza cuando veo a los niños jugando descalzos. Y yo digo, bueno, aquí estaría un gran jugador, pero no puede despertar todos los talentos que tiene porque no tiene posibilidades. Y ese es un ejemplo muy sencillo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues promover los derechos humanos. Y esta fuerza del control difuso de convencionalidad, aquí fíjense, subrayé esa palabra adecuar, que no recuerda la cuestión profiláctica del derecho sustantivo. ¿Qué significa adecuar? Que lo haga conforme a los parámetros interamericanos, siempre y cuando protejan más a las personas. Ahora, esta figura ha ido evolucionando. La primera es cuando nació el concepto, que es un concepto que, pues, como mexicano estoy contento porque desgraciadamente hace poco murió el doctor Sergio García Ramírez, pero Sergio García Ramírez fue el primero que empezó a hablar de control de convencionalidad, pero lo hizo con una analogía. Dijo, si los tribunales constitucionales hacen control de constitucionalidad, lo que hace la Corte es control de convencionalidad, y hasta ahí se quedó. Fue en el caso de Almonaría Arellano, en el 2006, que nació la obligación para todos los operadores jurídicos que pertenecieran al Poder Judicial de ejercer, y fíjense, esto es fuertísimo, ex oficio. ¿Qué quiere decir? Sin que lo pidan las partes. Esto choca, a ver si algunos de ustedes que van más avanzados, este control de convencionalidad ex oficio choca con el principio del juicio de amparo de estricto derecho, ¿sí o no? ¿Qué significa estricto derecho? Que solamente se va a proteger conforme a los argumentos de los abogados. ¿Y qué significa el control de oficio? Que los jueces van más allá de lo que digan las partes. Entonces, el hecho de que sea de oficio implica que es una obligación para los operadores jurídicos conocerlos. En el 2010 hubo un crecimiento y fue un caso Montiel Cabrera versus México, en el cual dijo que no solamente los jueces, sino todos los órganos jurisdiccionales que hicieran función de jueces, como pudiera ser el Poder Legislativo cuando hace un juicio penal o un juicio de procedencia, o en México el Tribunal Agrario que pertenece al Poder Administrativo, o en su momento las juntas de conciliación y arbitraje, es decir, todos. Y como lo dijo el compañero, en el 2011, en el caso Hellman versus Uruguay, se estableció, como dice el artículo primero constitucional, todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligados a proteger, garantizar y reparar derechos humanos. Es decir, no solamente tenemos una obligación por la Convención, sino por la propia Constitución mexicana. Y que le llamo expansión, que regresamos a la discusión si la Constitución o la Convención hay algo jerárquico entre ellos, y si decimos que la Constitución es el documento, la Carta Magna en todos los países, pues la Corte
Y en eso avanzó en el caso que he hecho referencia, que es el caso Cabrera García y otros, que dijo la Corte Interamericana que esto no lo había dicho, hace una distinción, dice, se tiene que realizar un control de convencionalidad de oficio, sean normas de naturaleza constitucional o legales. Es decir, aquí hay un avance. Esto termina con la discusión jurídicamente de qué norma debe de imponerse. Y vuelvo a lo mismo, tenemos que estar en el caso concreto. Entonces ya la Corte Interamericana, en esta sentencia que es contra México, viene a decir también la Constitución y les dice a los jueces, porque todavía tenemos en la Constitución, en el artículo 16, el arraigo penal y tenemos también la prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué dice la Corte Interamericana? ¿Saben qué, jueces? Mientras se ponen de acuerdo el Poder Legislativo para reformar la Constitución, ustedes no pueden aplicar el arraigo penal ni la prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué dice el gobierno de México? Pega un grito en el cielo, dice, inclusive habla de estadísticas muy locas, dice, si aplicamos las sentencias y cumplimos con la sentencia, pues hay 8,000 gentes que están en prisión preventiva oficiosa, ni modo que les vamos a dejar en libertad. No, la prisión preventiva sí es posible, pero debe ser justificada. ¿Sí me explicó? Debe justificarse el peligro de la persona, el peligro que pueden tener los testigos, el peligro que pueden tener las víctimas, porque no es lo mismo que a una persona se le acuse por un delito si esa persona tiene una incapacidad, es una mujer embarazada, es un joven de 18 años, sea adulto mayor. ¿A qué me estoy refiriendo? A la realidad. No se puede juzgar igual a los desiguales. Entonces la pregunta de investigación, estimado doctor Pablo Villalba Bernier, mi querido Cubides, ¿hay responsabilidad internacional si los jueces no aplican el control de convencionalidad? Y antes de dar la respuesta, cuando México contesta la demanda en el caso Montiel, Cabrera y otros, y le dice México a la Corte, oye, en excepciones preliminares, ¿por qué vas a ejercer un control difuso de convencionalidad si yo ya lo ejercí? Mira mi sentencia, ahí dice que ejercí el control difuso de convencionalidad. Y le dijo la Corte, sí, pero lo hiciste mal. Y entonces nos condenaron. Eran dos, o fueron dos, o son, no sé si todavía vivan, dos indígenas campesinos que luchaban por la defensa del medio ambiente. Fueron torturados, se les sembró armas de uso del ejército exclusivo y estuvieron en la cárcel. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Vamos a proteger a la Constitución ciegamente o vamos a proteger a las personas? ¿Y cuál sería la respuesta de mi querido doctor Pablo Villalba? ¿Sí o no? Bueno, ya en Paraguay dicen que sí, y en Colombia, sí, y en México yo creo que también decimos que sí, pero lo más importante no es lo que digamos aquí los profesores, es lo que digan ustedes, porque ustedes son los que van a cambiar esta realidad tan lamentable que vivimos los países de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, doctor, por esos conceptos tan relevantes y sobre todo trascendentes. Y para manifestar, exteriorizar el agradecimiento por parte de la Universidad Enrique Díaz de León, vamos a invitar al maestro Juan Salvador García para que en representación de la institución le haga entrega a usted de un merecido reconocimiento.
Doctor Alfonso, para mí es un honor estar esta noche entregando este reconocimiento. Usted es una persona ya de casa, se le estima y valoramos en demasía todos los conocimientos que nos ha brindado. Un honor de nuevo estar con usted. Universidad de Enrique de León otorga el presente reconocimiento al doctor Alfonso Martínez de Ascano por su destacada participación con la conferencia Reparación y Responsabilidad, la dimensión patrimonial en el CIDH, en el marco de la cátedra universitaria. Enseñemos el buen camino a la juventud. Muchas gracias. Igualmente vamos a invitar al alumno Esteban Joel García de Alba para que en representación de la licenciatura en Derecho le haga de entrega de un obsequio. En nombre de toda la comunidad estudiantil le agradecemos por los conocimientos que el día de hoy nos entregó y en reconocimiento y agradecimiento de ello es que le entrego este pequeño obsequio. Y vamos a invitarlos a que se tomen la fotografía por parte de nuestros compañeros de comunicación para que quede huella, quede evidencia de este momento en el que el doctor Alfonso estuvo con nosotros en esta cátedra universitaria Maestro Enrique Díaz de León, hoy 7 de mayo del 2024, en la licenciatura en Derecho. Los compañeros están tomando la fotografía correspondiente. Y lo despedimos con esa fuerte ovación de parte de todos ustedes al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Y comentamos que